leyes y sus propias normas. Y entonces le volvían a preguntar al rabino, pero si el perseguido ahora es el que persigue y se da vuelta, ¿con quién estaría Dios? Y el rabino volvía a responder, Dios siempre está con el perseguido, aun a pesar de que ahora el perseguido es aquel que antes perseguía. Y no puedo dejar de pensar y aplicar esta historia a lo que está pasando acá. ¿Con quién está Dios? Dios siempre está con el perseguido. Y la única opción que tenemos es clamar al Señor. Pero te tengo que recomendar, si tienes un foco de luz en tu auto que no enciende, arréglalo. Si tu luz de freno no está funcionando, repáralo. Y si no está vencido tu seguro de automóvil, cómpralo. Que no haya razón para darle al diablo para que se meta con nosotros. ¿Está claro o se lo explico más con manzanita? Vamos a nuestro tema de hoy día, Hebreos capítulo 12, verso 24. El Señor está contigo, hermano y hermana, siempre. Dice el texto en Hebreos 12, 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Fíjense lo que dice. Habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Cuando el Antiguo Testamento, acuérdense, ustedes han estado los últimos 2 domingos, han visto las predicaciones en internet de los últimos 2 o 3 domingos, he estado hablando acerca del pacto y de cómo en Éxodo capítulo 24 se estableció el antiguo pacto. Y como no había sacerdotes en Éxodo 24, no había sacerdotes todavía. Entonces, un grupo de jóvenes, guiados por Moisés, este grupo de jóvenes tomaron unos novillos, porque Dios les había dicho a Moisés, tomaron la sangre y esparcieron la sangre sobre el pueblo y sobre el altar de piedra, porque no había altar de bronce, no había tabernáculo, no había nada. Solo estaba Dios, Moisés y el pueblo. Y Dios le dice a Moisés, haz un altar de piedras. Sobre ese altar de piedra vamos a realizar un pacto y ese pacto se va a basar en la sangre de los animales, un sacrificio de paz. Y entonces tomaron la sangre y la esparcieron sobre el pueblo y la esparcieron sobre el altar de piedra y sobre el libro de la ley que habían leído. Eso era un pacto entre Dios y el pueblo. Dios le dijo, yo los voy a proteger, yo voy a estar contigo, yo los voy a amar y cuidar en todo sentido. Solo tienen que hacer caso de lo que dice este libro. ¿Qué decía el libro? Decía básicamente, sean fieles unos con otros. Que la fidelidad, se puede resumir todo el libro, que la fidelidad entre ustedes sea una cosa cierta en áreas concretas de la vida. No se queden con lo ajeno, no se traicionen, sean fieles a sus esposas, a sus maridos, sean fieles unos con otros, cuiden a sus hijos, ámenlo, guárdenlo, enséñenle. Y por supuesto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese era lo que Dios pedía. Y si hacían eso, les iba a ir bien. Serían el pueblo del pacto, el pueblo especial, el tesoro especial. Ok, para hacer ese pacto, derramaron la sangre de estos animales, lo tomaron y esparcieron. Particularmente eran novillos en ese momento. Ahora, fíjense lo que dice acá, versículo 24 de Hebreos 12, 9. A Jesús, el mediador
del nuevo pacto y la sangre rociada. Ok, hay otro pacto. Acá el escritor le llama nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, si hay un nuevo pacto, entonces también hay sangre involucrada en este nuevo pacto. No es posible hacer un pacto con Dios si no hay sangre por medio. Vuelvo a decir, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Si hay nuevo pacto, ¿qué hay? Hay sangre. Es la firma de Dios. En el Antiguo Testamento el pacto era por la sangre de los novillos. En el nuevo pacto, ¿cuál es la sangre? La sangre del Cordero de Dios, de Cristo. ¿Cuán fiel es el pacto que Dios ha hecho? La sangre de Cristo declara cuán fiel es el nuevo pacto que Dios ha hecho. ¿Acaso podemos dudar de la fidelidad de Dios cuando la firma fue establecida con la sangre del Hijo de Dios? El nuevo pacto está firme porque fue firmado, sellado con la sangre de Cristo. Ahora, si hay un nuevo pacto, hay un mediador de ese pacto. Para ser mediador de ese pacto implicaba ser sacerdote, pero para llegar a ser sacerdote, el que estaba muerto tenía que resucitar. Y Cristo resucitó y en su resurrección llegó a ser ese mediador del nuevo pacto. Y fíjate, tú has sido rociado por la sangre de Cristo. Lo sepas o no lo sepas. Como lo expliqué hace un par de domingos atrás, yo era un niño pentecostés. Tendré unos 6, 7, 8 años. Íbamos a una iglesia, en Chile no le llamábamos pentecostés, le decíamos pentecostales, a una iglesia aleluya, en todo sentido de la palabra. Y siempre decían, cúbreme por tu sangre las personas. Yo les preguntaba qué significaba. Nunca supieron qué significaba. Hoy día entiendo qué significa. Si somos rociados por la sangre, significa que somos parte de este nuevo pacto. Y somos rociados por la sangre, ¿en qué momento? En el momento en que llegamos a ser participantes del nuevo pacto. ¿Cuándo tú llegaste a ser participante de este nuevo pacto? En el momento que creíste que Jesús murió por tus pecados y que resucitó, en el momento de tu fe. Ahí tú llegaste a ser del nuevo pacto. Y entonces, dice ahí, y la sangre rociada. Y sabes que esa sangre, dice el texto, habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel hablaba acerca de, he sido asesinado por mi hermano. Clamaba por venganza. La sangre de Cristo clama por el perdón de tu vida. Son dos clamores distintos. Uno por venganza. Otro clama para que la misericordia y la fidelidad de Dios te cubra. Y si eres parte del nuevo pacto, sellado por la sangre, mediador establecido, que es Cristo mismo, estás cubierto por la misericordia de Dios. Esta sangre, aunque suena, esta sangre viva, poderosa, presente, y su propósito está ligado a algo que me llamó mucho la atención. Fíjate lo que, si leímos la vez pasada, hoy día no, Éxodo 24, en relación a que Dios estableció un pacto con su pueblo, en Éxodo 25:8, por favor, vayan a Éxodo 25:8 y fíjate cuál es el propósito de establecer un nuevo pacto. Dios tiene un propósito
para establecer este nuevo pacto en base a la sangre de Cristo. Y Dios tenía un propósito cuando estableció el antiguo pacto con Israel. Y fíjate lo que dice el versículo 8 de Éxodo 25. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios no solo quiso ver y liberar al pueblo y dejarlos libres. Dios quiso habitar con Israel. Dios no solo quiere perdonarte. Dios no solo quiere limpiarte. Dios no solo quiere sanarte y restaurarte. Dios no solo quiere darte paz. Dios quiere que tú seas el lugar donde Él habita. Dice el texto, harán un santuario para mí y habitaré. ¿Tú sabes que tú eres ese santuario hoy día? Tú hoy día eres el santuario o del pecado o de Dios. Y si has creído en Jesús como el Mesías, como aquel que murió por tus pecados y resucitó, entonces estás limpio para que Dios habite en ti y tú seas este santuario. El propósito, como decía en la clase bíblica, no es solamente estoy limpio, estoy perdonado, me saqué el peso de encima, estoy libre, ya no tengo esta carga. No es solo eso. El propósito es que tú seas una habitación del Dios Altísimo, en que Dios habite en ti y que tú te transformes en adorador, porque el Padre eso busca, adoradores. Y si Él te perdona, te limpia, te restaura, te sana, te levanta, es para que te transformes en adorador. Fíjate, Éxodo 24:8 dice, como dije al principio, para que Dios habitara entre nosotros tenía que haber un pacto, un compromiso sellado con la sangre, dice Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y fíjate donde dice, tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y cuando tú creíste en Cristo, la sangre del nuevo pacto se te roció a ti. Dios estableció este pacto, este nuevo pacto con la sangre de Cristo. Pero el antiguo pacto, ¿qué pasó? Como ya dije, el antiguo pacto fue quebrado por Israel. Y cuando Israel quebró el antiguo pacto, rompió el antiguo pacto, Dios prometió un nuevo pacto. Y cuando Dios prometió ese nuevo pacto, nos incluyó a nosotros. Vamos a Jeremías 31, también lo hemos leído, versículos 33 y 34. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Es una profecía que Dios da a través del profeta Jeremías. Acuérdense que dije, si hay pacto, hay sangre. Si hay pacto, hay sangre, hay un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdocio y un nuevo santuario. Todo esto estaba involucrado. No solamente era que había un nuevo pacto y las cosas seguían igual. No, todo cambiaría. Dice Jeremías 31, verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esta frase final es bellísima. ¿Tú sabes que Dios anhela esto? Perdonar tu pecado y tu maldad. Y por eso estableció un nuevo pacto. Pero el anhelo de Dios no solo que te vayas perdonado, sino que te transformes en adorador y que toda tu vida refleje que eres ese adorador porque has sido perdonado como resultado del nuevo pacto. Fíjate que este pasaje es citado textualmente en Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12, y donde el autor proclama que este nuevo pacto ya ha sido inaugurado por Cristo. Dios no solo quiere perdonarte, Dios quiere transformarte para que vivas como un santuario para Él. Tu vida, tu cuerpo, tu ser entero, como si fuera el santuario donde Dios habita. Y aquí impresionante entonces. Dios no solo quiere perdonarte. Dios anhela que tu vida, tu cuerpo, tu ser entero sea el santuario donde Él habita. Donde tú levantas adoración al Dios Altísimo. Leamos Hebreos 9:12. Fíjate, si tú preguntas cómo se inauguró este nuevo pacto, bueno, se inauguró con sangre, pero con una sangre mejor. Y dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A ver, aquí son preguntas sencillas que hay que hacerse. ¿Cuándo entró en el lugar santísimo Jesús? ¿Qué lugar santísimo entró? Una vez que murió, derramó su sangre, se estableció un nuevo pacto. Luego resucitó y en su resurrección Dios certificó que Jesús era el Mesías, el Cristo. Los hombres dijeron que Jesús era un mentiroso. Los hombres dijeron que Jesús era lo peor que le podría haber pasado a la nación. Aún los judíos hoy día dicen que Jesús es un mentiroso y que está ardiendo en el infierno con su propio estiércol. Lo dicen hoy día los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender que Jesús era el Mesías. Bueno, la gente de su época dice exactamente lo que dicen hoy día. Jesús es lo peor que le ha pasado a la nación. Pero cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, Dios dijo, Él es mi hijo. Cuando Él resucita, Él entra en los cielos. Eso se llama entrar en el lugar santísimo. Y cuando Él entra en los cielos, obtiene eterna redención. Fíjate la pregunta que voy a hacer. ¿Cuándo Cristo obtiene eterna redención? La respuesta fácil, cuando murió en la cruz. Veamos el versículo, lo que dice. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué dice el versículo? Cuando entró al lugar santísimo, obtuvo eterna redención. La redención eterna que te ha dado Dios es resultado de su muerte, su resurrección y su entrada al lugar santísimo. Cristo, al entrar al lugar santísimo, después de su muerte, de su resurrección,
al entrar al lugar santísimo es cuando obtiene eterna redención. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y fíjate, retrocedamos o avancemos al capítulo 10 de Hebreos, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ahora está citando Jeremías, la carta a los hebreos, el autor de Hebreos está citando Jeremías. Y dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjese cómo asocia la sangre de Jesucristo con el nuevo pacto que Dios había prometido a través de Jeremías. Versículo 29. Fíjate lo que dice aquí. Y acá debiéramos temblar. Porque dice el versículo, tú ya has escuchado sobre este nuevo pacto. Tú ya has escuchado acerca de que la sangre de Cristo estableció un nuevo pacto y que Dios dijo, ¿sabes qué? Todos ustedes pueden entrar a este nuevo pacto. Lo único que necesitan es creer que Jesús es el Mesías, que murió y resucitó. Bueno, el pacto está hecho. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Entienden lo que leen? Hay algo que Dios hizo y fue un pacto. La sangre del pacto. ¿Cuánto crees que merecerá el que pisotea y tiene como inmunda o desprecia la sangre de aquel pacto? Menospreciar, despreciar, mirar en menos, pisotear la sangre del pacto. La sangre de Jesús nos limpia, nos santifica, nos da acceso al lugar santísimo y además nos transforma por dentro. La sangre de Jesús tiene poder para liberarnos, para sanarnos, para perdonarnos. ¿Cuánto crees que merecerá aquel que desprecie la sangre del pacto? Cristo no nos salvó desde lejos. Tomó carne y sangre, tomó forma humana como la nuestra. Sufrió, fue tentado, fue quebrantado, fue tratado de mala manera, muy mala manera. A todo esto, ¿tú sabes cuál debe ser el ejemplo a imitar cuando tú eres maltratado? ¿Cómo debieras responder frente al maltrato de los demás? La opción es imitando a Cristo. Porque Él nos dio ejemplo cómo responder ante la injusticia. Wow. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él peleó por nosotros, Él pelea por nosotros y Él peleará por nosotros. Nosotros
Fíjate lo que dice Hebreos 12:4. Porque no habéis resistido hasta la muerte. Perdón, dice el texto. Pues porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cristo llegó al límite de hasta la sangre. Y nosotros a veces ni siquiera llegamos a la transpiración. Pero somos llamados a esa misma fidelidad. ¿Hasta dónde? Hasta la sangre. La sangre de Cristo no solo nos cubre, sino que nos fortalece para resistir. No nos llama a luchar solos, sino a luchar a partir de la victoria que Él ya ha ganado en su muerte y en su resurrección. A Jesús, dice el versículo 24 de Hebreos 12, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama venganza. La sangre de Cristo clama misericordia, fidelidad, perdón y restauración. Y sigue hablando. Habla cuando pecas. Habla cuando estás cansada. Habla cuando quieres rendirte. Y te dice, yo vencí. Esta es la sangre del pacto. No estás solo. Inclusive más, a razón de esa sangre del pacto, Cristo habita en nosotros. El propósito del pacto no es que tú te portes mejor, es que aprendas a disfrutar la relación que tienes con tu Dios. El propósito del pacto no es que seas sana de tu depresión. Es que disfrutes gozosamente en medio de tu dolor de la presencia de tu Dios. La idea no es que se apague, la idea no es que se vaya la oscuridad, sino que se encienda la luz. Nosotros a veces nos equivocamos y queremos ser libres de la angustia y le pedimos a Dios ser libres de la angustia, cuando en realidad deberíamos ser llenos del gozo de Él. A veces pedimos por las añadiduras. ¿Cuál es la añadidura? Señor, dame prosperidad, sanidad de mi salud. Señor, que mis hijos te busquen. Pero nos olvidamos que la añadidura ya está y que lo que tenemos que buscar primero es el reino de Dios y su justicia. La añadidura ya está. Entonces, vuelvo a decir, hoy podemos decir con gozo, Él peleó por mí, por su sangre. Él venció por mí, por su sangre. Él vive en mí, por su sangre. Y la sangre sigue hablando a mi favor. Por la sangre del nuevo pacto. Y vuelvo y termino con la misma historia. ¿Con quién está Dios? ¿Con el perseguido o con el que persigue? Con el perseguido. ¿Y con quién está Dios? Con nosotros. Por su sangre. Y eso es firme. Dios está contigo y la sangre lo establece por su sangre. Oremos, hermanos.